Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. La clase del día de hoy es para el segundo ciclo de enseñanza media del Colegio San Valentín, donde veremos la Alta Edad Media. Les voy a explicar en qué consiste el trabajo que deben realizar para la tercera nota, en la cual es la creación de un crucigrama, que tienen que hacer de forma parcelada escuchando los videos de estas tres clases, ¿ya? Que corresponden a la Alta Edad Media, la Baja Edad Media y el periodo del Renacimiento, ¿ya? La clase del día de hoy, el objetivo es reconocer las principales transformaciones políticas, económicas y sociales de la Alta Edad Media, entendiendo el retraso de la época como consecuencia de un teocentrismo. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Teocentrismo. Cuando ustedes no conozcan una palabra, traten de separarla. ¿Qué será teo? ¿Qué será centrismo? Denle una vuelta a eso. Ya. Introducción entonces. Ustedes trabajaron e hicieron primero una línea de tiempo de la historia universal, que es nuestro contenido, donde pudieron diferenciar 5 etapas, ¿se acuerdan? Primero tenemos la prehistoria, tenemos periodo de antiguas civilizaciones, tenemos la edad media, después tenemos edad moderna y finalmente la edad contemporánea. Entonces, en este periodo ya estamos en la edad media, es decir, con el primer y el segundo trabajo nosotros ya abarcamos las primeras 2 etapas. Entonces aquí vamos a empezar a explicar la tercera etapa, que nos corresponde a la edad media, ¿ya? ¿Cuándo empieza esto? Bueno, en el 476, ya que el Imperio Romano había sufrido ataques, ¿no es cierto? Y se separa. Entonces, la Edad Media es el periodo de la historia europea que transcurre desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. Es decir, el periodo de la Edad Media como tal dura 1000 años, chiquillos, ¿ya? Su comienzo empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en 1492 con el descubrimiento de América. ¿Se acuerdan que eso lo hicieron en su línea de tiempo? Tenemos que tener clarito el periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este es un periodo, chiquillos, de la historia. La Edad Media se divide en dos, en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es cuando se empieza la configuración del panorama europeo, de cómo vive una sociedad entre lo que fue, ¿no es cierto?, la gran época griega, cuando ellos empiezan a invadir Grecia y no queda nada de la cultura de Occidente. O sea, viven una precariedad en contextualización, en economía, en cultura sobre todo. Los romanos en este aspecto, o sea, la gente en la Edad Media era gente muy ignorante, muy bárbara, ¿ya? O sea, ellos sobrevivían, les importaba poco si estudiaban, les importaba poco, ¿no es cierto?, dedicarse a las artes, como lo fue en la antigua Grecia, ¿ya? El término, ¿no es cierto?, de la Edad Media implica su origen en una parálisis del progreso, considerado que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la antigua gloria de la Edad Clásica y el Renacimiento. Es lo que le acabo de explicar, ¿ya? O sea, aquí no se desarrolló ningún tipo de modernidad en el sentido, la ciencia se paralizó, ya, como les digo, la gente sobrevivía, ¿ya? Voy a explicar ahora, el objetivo de la clase del día de hoy era conocer las partes de la Alta Edad Media. Y en ese sentido, en lo económico tenemos el sistema feudal. Que el sistema feudal, chiquillos, no solamente fue un tema que podríamos llamar ligado a la economía, sino que trascendió a todas las partes de la sociedad, ¿ya? ¿Qué significa el feudalismo? Es un sistema de relaciones políticas, sociales y económicas que surge en la Edad Media, basado en la propiedad del suelo agrícola o del feudo. La propiedad de la tierra estaba en manos de un señor, a quien pertenecía no solo el suelo, sino también los molinos, los bosques y todo lo que hubiese en el feudo. Pero también las tierras o el feudo se transformaban en la base de la vida económica y social. ¿Vieron ustedes la teleserie chilena El Señor de la Querencia? Que era como un patrón, ¿no es cierto?, de fondo que violaba a la
¿cómo se llama? Las señoras que le trabajaban, hacían lo que querían, ¿no es cierto? Una cosa más o menos similar pasa aquí en el feudalismo, ¿ya? El señor feudal, el dueño de estas tierras, era el dueño de todo. Y no solamente de las cosas físicas, ¿no es cierto?, sino que inclusive de las personas. Porque las personas en este periodo sentían tanto miedo de ser invadidas por gente desde afuera que buscaban la protección de alguien que tuviera poder, ¿ya? Entonces esta persona, claro, los dejaba, los protegía y todo lo que ustedes quisieran, pero ellos tenían que tributar con un trabajo, ¿ya? Y bueno, prestándole a la señora y un sinfín de cosas, ¿ya? Quienes poseían feudos, los feudos entonces, chiquillos, imagínense que eran grandes hectáreas, muchas parcelas juntas, ¿ya? Quienes poseían feudos se diferenciaban como un sector privilegiado por encima de los demás. De esta forma, la sociedad se estructuraba a partir de una rígida pirámide social, en cuya base se encontraban los campesinos y siervos, que eran las personas que trabajaban la tierra y cuya parte más alta. Es decir, quienes voy a adelantar. Bueno, esos eran los castillos donde vivían los señores feudales, ¿ya? Y voy a adelantar más a la pirámide social, ya. Entonces, como los decía ahí, estaban los campesinos, quienes eran los que trabajaban, los que administraban, estaba un clero, que en este caso era muy importante porque el clero concentraba el poder político también, ¿ya? Luego venían los nobles, que eventualmente eran los señores de estos campesinos, ¿ya? Y el rey y su familia, que eventualmente los nobles, ¿ya? Eran vasallos del rey, así como los campesinos también. De ahí vamos a ver un poco esto, ¿ya? Desde el punto de vista social, el feudalismo se desarrolló una sociedad estamental, o sea, los estamentos. Una persona que es campesina siempre va a ser campesina, ¿ya? Un noble siempre va a ser noble, por familia. Y eso significa que no pueden trascender de un estamento a otro. Esta era una forma de organización caracterizada por la inexistencia de la movilidad social, lo que le acabo de decir, ¿ya? Es decir, los grupos sociales eran cerrados, se nacía y se moría dentro de esto mismo, ¿ya? Los integrantes de un estamento no se casaban con los... Ya. Entonces tenemos aquí en la pirámide al grupo de los nobles, que era un grupo privilegiado, dueño de las tierras, como les dije. El clero no pagaba impuestos, ¿ya? Y representaba los intereses de la Iglesia Católica. Y al final tenemos entonces el campesinado, grupo mayoritario, carecían de privilegios y de tierras, estaban obligados a pagar impuestos para sobrevivir, a explotar las tierras de sus señores, a los que debían someterse de una manera estricta. Algunos siervos estaban sujetos a la tierra durante toda su vida, ¿ya? O sea, tenemos que el sistema feudal es un sistema económico-social porque la gente que estaba a cargo de estos nobles, este grupo privilegiado, ¿no es cierto?, tenía que trabajar las tierras, ¿ya? Ya. La iglesia cumple aquí, yo creo que es lo más importante de la Baja Edad Media, ya que la iglesia católica, ya, ojo con esto, la iglesia católica empezó a tener mucho poder porque se vinculó con el Estado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si tú no eres católico o tú quieres profesar otra religión, eso está penalizado. Y Dios era lo único que las personas podían atribuirse. O sea, había un temor a Dios tan grande que si tú no hacías lo que en este caso el clero te desea, o sea, los sacerdotes te desean, tú te ibas a ir al infierno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los médicos o los enfermeros no podían hacer cosas, las curanderas, por ejemplo, que eran estas llamadas brujas, todos conocemos la historia de las brujas, que eran mujeres que con hierbitas trataban de sanar a los enfermos, pero no, esta era bruja porque está haciendo algo que está en contra, ¿no es cierto?, de Dios, ¿ya? La sociedad entera se sometía a esta creencia, ¿ya? Ya esto le llamamos el teocentrismo, es decir, Dios es el centro de todo. Dios, céntrico, centro, ¿ya? El hombre está situado en la figura divina de Dios, que Dios es el que te da, Dios el que te protege y Dios es el que te castiga también, ¿ya?
Incluso las personas que desconocían la lectura y la escritura aprendían el Evangelio, pues sus ideas principales eran representadas a través de imágenes, música o esculturas. O sea, el que no sabía leer igual le metían a Diosito, ¿ya? Esto fue tan terrible, chiquillos, que provocó guerras, ya las guerras llamadas guerras santas, donde gente que militar en este caso, la iglesia los mandaba como una especie como de evangelizar a otros pueblos bárbaros según ellos llamados porque no eran católicos. Y por supuesto que estas guerras, igual las guerras tienen detrás un tema económico, claramente iban a saquear, a buscar otras cosas. Pero la iglesia siempre tuvo ese argumento de que había que darle, ¿no es cierto?, la palabra de su Dios a estas personas. Ya, la actividad agrícola bajo el sistema feudal. Recuerden esto, siempre bajo el sistema feudal. El señor que tiene muchas tierras, ¿no es cierto?, y estas personas tienen que trabajarlas. Era fundamental, pero se practicaba con técnicas muy precarias, porque el éxito de una cosecha dependía principalmente de los factores climáticos como la abundancia de lluvias o el buen tiempo en verano. Así que cualquier plaga que azotara los cultivos desencadenaba grandes hambrunas que causaban la muerte de muchas personas. Cada feudo era capaz de generar todo lo necesario para la vida de las personas que habitaban en él. Los bienes y servicios se conseguían a través de un sistema de intercambio interno o trueque que no requerían el uso de monedas. Todavía aquí no estamos hablando de un capitalismo, nada. O sea, las cosas se hacían a través de un trueque, un intercambio, ¿ya? Y aparte era súper vulnerable entonces la economía, porque si no llovía no regaban las plantas y no tenían que comer. No existía un importante intercambio económico entre los distintos feudos. Sin embargo, a finales del periodo medieval se reactiva el comercio monetario a gran escala a través de las ferias, en las que los comerciantes se reunían en un pueblo o en una ciudad determinada durante las semanas para realizar intercambio y conseguir lo que necesitaban. ¿Ya? O sea que el intercambio económico era a través, tú me das papitas y yo te doy, no sé, un costal de trigo. ¿Ya? La vida cotidiana en la Edad Media. Bueno, la Edad Media, las personas, los campesinos, que eran la mayor cantidad de personas, trataban de hacer su vida en la medida de lo posible, construían sus casitas, ya, fiestas de vez en cuando, pero no una fiesta así como lo que entendemos ahora. ¿Ya? Leamos. Los campesinos y los nobles habitaban en los extensos territorios rurales, en donde los segundos en segundos construían sus castillos que les servían de hogar y fortaleza para defenderse de los ataques externos. En ellos disfrutaban de sus privilegios como estas cacerías de animales o torneos donde demostraban su preparación militar. Las fiestas populares duraban varios días, como la de los novios, en cuyos trajes y atuendos se encontraban elementos del periodo romano, como las espigas de trigo en la corona de la novia que simbolizaban la fecundidad. De ahí hay un videito por si quieren ver. ¿Ya? El hombre, los campesinos vivían al ritmo de la agricultura, eran obligados a participar en las múltiples guerras que liberaban los nobles. ¿Qué quiere decir esto? Como ellos eran vasallos, el vasallo, chiquillos, tienen que entender que es como una suerte de empleado, ¿ya? Un empleado. Entonces, entre más grande sea, por ejemplo, un noble que tiene 200 tierras es más noble que el señor que tiene 100 tierras. Y en cambio, un rey, que era el dueño de, ¿no es cierto?, todo el territorio, todos eran sus vasallos. ¿Entiende eso? Ya. Entonces, si yo era dueña de unas tierras y yo bueno, las mujeres no tanto, pero los hombres, a mi marido, ya, tenía muchas tierras, entonces yo le podría decir a mis vasallos, oye, vamos a luchar por estas tierras porque nos vamos a ganar esas tierras, ¿ya? Si no morían afectados por alguna enfermedad, lo más probable era que murieran en el frente de batalla. Hay que recordar, chiquillos, que como la ciencia no avanzaba nada, estos se morían, o sea, se hacían una herida por espada y se morían, se desangraban, o sea, no había nada de tecnología ni de ciencia, nada. Solo los nobles podían optar a cargos de poder, mantenían relaciones de vasallaje con otros hombres de mayor rango social, ¿ya? La mujer era considerada a la vez madre y pecadora, sujeto peligroso, a la que había que mantener bajo control, porque si las mujeres hacían algo que no correspondía, o sea, ella era la pecadora. Ella siempre fue, acuérdense que la Eva tentó a la Adán, ¿ya? Entonces las mujeres tenían siempre toda la culpa, ya. Si no optaba por la vía matrimonial, debía ingresar a los conventos, obvio. Con actitudes como la desobediencia, fácilmente podía ser juzgada como una bruja o ser simplemente apartada de la sociedad. No podía asumir cargos relacionados con poder, ni siquiera la nobleza.
Una película que me encanta, me encanta, me encanta, y es una película que ha ganado muchos Oscar, fue Corazón Valiente. Así que siempre a veces los dan en el televisión, y si no, búsquela por ahí por internet, porque relata muy bien cómo se vivía la Edad Media, ¿ya? Aparte que el muchacho Mel Gibson ahí está muy bien, se ve muy bien. Ya chiquillos, síntesis de la clase entonces, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 comienza la Edad Media y tenemos una alta Edad Media. En esta etapa la Iglesia adquiere un poder muy importante dentro de la sociedad. Este periodo es visto como un momento oscuro en la humanidad, ya que hubo un estancamiento en los avances logrados anteriormente, como el arte, la ciencia, las letras, etc. Fue un periodo intermedio entre el apogeo de la civilización antigua y el Renacimiento. Se configura la idea de Occidente y Oriente como dos regiones distintas, tanto geográficas como culturalmente. Occidente consideraba a toda Europa hasta un límite con el Imperio Bizantino. Por otra parte, el Oriente consideraba todo el sector del norte de África, Medio Oriente y el continente asiático. El feudalismo fue el sistema económico y social imperante en la época. Además, muchos de los países que actualmente existen en Europa nacieron de los reinos medievales. Entonces, chiquillos, la tercera actividad, como les dije, con nota, o sea, la tercera nota de nuestro semestre va a consistir en la creación de un crucigrama. Este crucigrama tienen que hacerlo leyendo y escuchando, obviamente, este video con las tres clases que vamos a ver, que yo les dije, que era la alta Edad Media, la baja Edad Media y el Renacimiento. En sí ahora voy a cambiar la fecha de entrega, la voy a fijar para el día 18 de mayo, ya que como no tuvimos clase el lunes, no pude llegar a todos ustedes por esta dificultad, ¿no es cierto?, online. Y por eso decidí hacer estos videos explicativos para que ustedes puedan escucharlo cuando ustedes puedan, ¿ya? Y ante cualquier duda, me escriben al correo, ¿ok? patricia.gallillosco@colegiocsblaflorida.cl. Ahora los dejo en paz. Cuídense.